Bien, buenos días. Pues vamos a comenzar, dar inicio con la primera ponencia del doctor, un distinguido investigador. Quiero contarles un poquito acerca de su currículum. El doctor Eleazar Aguirre Anaya inició sus estudios como ingeniero en informática, siguiendo un grado en maestría en ciencias de ingeniería, posterior un grado de comunicaciones electrónicas. Actualmente labora en el Centro de Investigación en Informática del Instituto Politécnico Nacional. Es fundador del programa de posgrado ECITI y MICITI en seguridad del IPN y fundador del Laboratorio de Ciberseguridad y del equipo de respuesta a accidentes de seguridad en el ciberespacio. Actualmente es jefe de laboratorio del CSIC, investigador candidato al SNI y tiene una gran experiencia como docente de 17 años. Hoy nos va a platicar acerca de la charla de Cybersecurity Trends. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso enérgico y vamos a comenzar. Muchas gracias a los organizadores. Es mi primera ocasión en el WITCOM. Es un honor abrir este congreso. Y bueno, vamos a comenzar. La charla, el título de la charla es muy ambicioso. Intenté abarcar un espectro que sea atractivo principalmente para ustedes. En un principio vamos a revisar algunos conceptos asociados a ciberseguridad. ¿Por qué agregué este punto en la agenda? Principalmente porque ciberseguridad es abordado por muchos especialistas de diferentes áreas y que pudieran coincidir en algunos puntos. Hay una pequeña sección de las tendencias que se están manejando a nivel de tecnologías de la información y ciberseguridad. Y por último, traté de agregar algunos avances que hemos tenido principalmente con tesis de estudiantes de maestría y de doctorado en el laboratorio de ciberseguridad. Ok, ¿qué es ciberseguridad? ¿Qué es seguridad? El término seguridad ha ido evolucionando con el tiempo. Hace poquito tiempo estaba muy asociado a lo que es seguridad de la información. Y también depende mucho de cuál sea el experto o el ámbito en el cual se esté abordando este tema. Por ejemplo, como ustedes lo pueden ubicar en la parte izquierda, si lo vemos desde un punto de vista de Estado, la seguridad nos va a ofrecer un conjunto de propiedades. Esas propiedades pueden ser disponibilidad, integridad, no repudio, anonimato. Pero bajo otra perspectiva también pueden ser controles o pueden ser servicios. Si lo vemos desde un punto de vista de proceso, entonces lo vemos como etapas. Una etapa de diseño, una etapa de evaluación, una etapa de lecciones aprendidas. Dependiendo el momento en el cual se esté abordando un problema, una amenaza, una vulnerabilidad, entonces podemos estar hablando de que van a existir algunos controles que son preventivos, va a haber otros controles que son proactivos y unos que son reactivos. Si lo vemos desde el punto de vista del especialista, pudiéramos decir que algunos se enfocan a defender, otros se enfocan a evaluar o a ofender y algunos de análisis. En el caso de análisis es más asociado, por ejemplo, a forense. Si lo vemos desde el punto de vista de una jerarquía, entonces podemos verlo desde la alta dirección de una organización, de una empresa, lo podemos ver a nivel de administración y lo podemos ver desde el punto de vista técnico. Por otro lado, el que lo veamos a este nivel pudiera empatar con algo conocido como política, es algo muy general y que después esa política está implementada a nivel de control, y si hablamos de que ese control es técnico, entonces
Específicamente podemos hablar de un mecanismo. Por dar un ejemplo, todos conocen lo que es un firewall. Un tipo de mecanismo es un firewall. ¿Y cómo es configurado ese firewall? A través de reglas. Pero esas reglas están definidas desde acá arriba, que son políticas. Y por último, hay algunos otros tópicos asociados a seguridad, como por ejemplo gestión de riesgo. Todo lo que tiene que ver con las amenazas, gestión de vulnerabilidades, gestión de incidentes, etc. Esta diapositiva no es todo lo que hay en seguridad, son algunas visiones de cómo se ve la seguridad, y hay más. Recientemente, como les comenté en un principio, la seguridad puede ser vista como seguridad en cómputo, seguridad en redes, hasta el momento en el cual, más o menos en el 2012, Estados Unidos formalmente, a nivel de presidencia, declaró el término ciberseguridad. Y como lo declaró Estados Unidos de esa manera, fue que permeó a gran parte del mundo. Sin embargo, ciberseguridad tiene sentido porque antes de ese hito, que es en el 2012, no se reconocía como tal el ciberespacio. Ciberseguridad no tiene que ver con cibernética. Ciberseguridad tiene que ver con un dominio lógico, un dominio digital, y que es definido como el ciberespacio. Por ejemplo, para la milicia es conocido como un cuarto o quinto dominio. En el caso de México, la milicia lo conoce como el cuarto dominio. Fuera de México, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ese cuarto dominio es reconocido como el quinto dominio. Aquí viene una diapositiva. Esta es la perspectiva de Gartner. No necesariamente coincido totalmente con esa perspectiva. En el caso, por ejemplo, cuando ustedes están revisando el estado del arte, sus profesores les insisten mucho en definir un marco conceptual. El marco conceptual es importante porque con base en esos límites, ustedes definen en dónde se van a mover, sea una investigación o no sea una investigación. Por ejemplo, en el caso de Gartner, la ciberseguridad la separan solamente en el ámbito de software y dejan de lado, por ejemplo, una parte que yo considero que es esencial, que es el firmware. El firmware, bajo Gartner, es reconocido como seguridad física. Y para Gartner, el ámbito que engloba tanto la seguridad física como la seguridad lógica es la seguridad digital. En esta diapositiva se ve un poquito más lo que les estoy comentando. Por ejemplo, esto que vemos del lado derecho es lo que representa una cosa para el Internet. Cualquier elemento, sea algo que traiga vistiendo, sea algo que esté conectado en un espacio inteligente, en una ciudad inteligente, etc. Esto es lo que se conoce como cosa, y eso que es cosa es obviamente hardware, es un poco de software y está relacionado con dispositivos inteligentes. Voy a hablar un poquito más de esto, que es gateways, asociado a una tendencia que se conoce como edge computing, redes de comunicación, y aquí separa Gartner lo que es seguridad digital con ciberseguridad. Y empieza ciberseguridad con lo que tiene que ver estrictamente con software, fuera de lo que es el hardware. El software del sistema, los programas, el código, la información y los datos. Si nosotros lo vemos bajo otra perspectiva, aquí por ejemplo nos están mostrando la seguridad física, la seguridad operacional, la seguridad de las tecnologías de la información, seguridad de la información.
Aquí no estamos hablando de ciberseguridad porque está englobando seguridad física, pero sí un concepto muy importante que sería la seguridad para el Internet de las cosas, que engloba todo lo que vemos aquí. Y la sombrilla para Gartner de todo esto es seguridad digital. Hay otros conceptos interesantes como los que les había comentado, la parte proactiva, reactiva, la defensa y la ofensa. Bueno, la charla se llama Tendencias en ciberseguridad, pero seguridad per se no tiene sentido si no vamos a ofrecer seguridad a algo. ¿Qué es a lo que vamos a ofrecer seguridad? A lo que es tecnología, a lo que es información, a lo que es hardware, a lo que es software. Y en esta diapositiva me di a la tarea de buscar cuáles son las tecnologías emergentes en el 2018. No quiere decir que sea todas las tendencias, porque esta diapositiva sería enorme. No me alcanzaría el espacio para poner todo lo que se está trabajando en cómputo, en telemática, en robótica, en todo lo que tiene que ver con aspectos digitales. Pero sí les da una panorámica de cuáles son las tecnologías que surgieron en 2018 y que pudieran ser tendencia. No quiere decir que todas se mantengan, pero sí son denominadas como tecnología emergente. Todas estas, como ya lo han comentado, las agrupé de acuerdo a los colores y en específico el color rojo son elementos que están intersectando una o varias de las tecnologías. Por ejemplo, en el caso de las fábricas inteligentes, es un elemento que está asociado al Internet de las cosas, pero también está asociado a inteligencia artificial, también está asociado a biotecnología y está asociado a vehículos autónomos. Es complicado, también creo que sería un poco presuntuoso de mi parte el decirles que la presentación, la agrupación que les muestro en esta diapositiva es completa y correcta. Bueno, todo esto, ¿por qué lo ubico? Porque la ciberseguridad o la seguridad se aplica a todos estos campos. La seguridad es algo equivalente a un lenguaje de programación. Se utiliza en todos los aspectos. Entonces vamos a ofrecer seguridad, vamos a diseñar seguridad, vamos a evaluar la seguridad, por ejemplo, para el Internet de las cosas, para la ciencia de los datos, para inteligencia artificial, etc. Y me fue un poco más complicado el poner las tendencias en ciberseguridad. Las tendencias en ciberseguridad, para cada uno de esos puntos, pudiera ser una sola diapositiva. Pero lo que sí hice es ponerles y mostrarles los conceptos recientes que están asociados a ciberseguridad. Por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado conceptos como malware, conceptos como reconocimiento, que tiene que ver con explotación, con hacking, con fingerprinting, ataques de negación de servicio, etc. Y bueno, en cuanto a todo este preámbulo, quisiera concentrarme un poco en lo que estamos haciendo en el Centro de Investigación en Computación. En el Centro de Investigación en Computación tenemos principalmente programas de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Sin embargo, se integran con nosotros estudiantes de licenciatura a través de servicio social, a través de prácticas profesionales. Y tenemos tres grupos. Un grupo que se enfoca a desarrollar ciencia y tecnología, a ofrecer servicios de respuesta a incidentes y un grupo específicamente de estudiantes que trabajan principalmente capacitación para estudiantes en estos temas. Ok, les voy a presentar tres cosas que están haciendo mis estudiantes. La primera tiene que ver
con unir varias cosas. El título todavía creo que queda un poquito corto y lo que quiere decir esto es análisis de malware como servicio. ¿Por qué lo puse así? Porque tenemos una estructura, aquí como lo pueden ver, es una estructura de nube, tenemos nubes separadas, cada una de estas nubes está ofreciendo diferentes aspectos. Por ejemplo, esta nube es la que controla toda la información respecto a las muestras de malware. Hemos trabajado, eso es complicado, voy a hacer un paréntesis, es un poco complicado a nivel de seguridad trabajar con malware. ¿Por qué? Porque las muestras de malware que están disponibles para poderlas analizar desde un punto de vista científico son muestras de malware atrasadas. O sea, no vamos a tener lo que se conoce como muestras de malware de día cero, porque esas son las que están utilizando los grupos que tratan de explotar las deficiencias de alguna organización, de algún gobierno, para obtener un beneficio. Generalmente son conocidos como hackers. En el caso de nuestro grupo, no nos vemos o no quisiéramos vernos con ese modelo de siempre hay un victimario y hay una víctima. Más bien nos vemos con un modelo de contrapartes y eso generalmente es tomado en este aspecto. A lo mejor lo han escuchado, por ejemplo, en un ámbito militar, donde hay inteligencia y contrainteligencia. O sea, no siempre vamos a ser la víctima y no siempre vamos a ser el victimario o el que está atacando. Entonces, bueno, después de ese paréntesis, es muy complicado el que obtengamos esas muestras de malware. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de ofrecer en este ambiente? En este ambiente tratamos de simular laboratorios, así le llamamos en una primera etapa, laboratorios virtuales en donde nosotros estamos simulando dispositivos como pudieran ser teléfonos, pueden ser cualquier elemento de software o de hardware. Hay un concepto relacionado con esto, a lo mejor lo han escuchado, honeypots. Las honeypots son como anzuelos que se han estado utilizando durante mucho tiempo para poder analizar malware principalmente. Entonces utilizamos ese concepto de honeypot en donde simulamos un ambiente, por ejemplo, de una ciudad inteligente o un ambiente de un espacio inteligente con este tipo de dispositivos y le instalamos muestras de malware. Esas muestras de malware lo que vamos a hacer es que vamos a estar capturando diferentes actividades de la muestra de malware en ambientes de este tipo. Toda la interacción que se tenga en ese ambiente la vamos a capturar. ¿Para qué? Para generar después comportamientos o patrones y poder detectar esas muestras de malware. Esa plataforma nos va a permitir como usuarios el poder generar modelos para detectar y predecir esas muestras de día cero. Esta plataforma no nada más se piensa que sea virtual. Queremos que esos modelos que estamos generando de clasificación y de identificación de malware sean retroalimentados a los IDS. Los IDS son detectores de intrusos. Pudiera ser lo que ustedes a lo mejor han observado como aplicaciones anti-malware que detectan a lo mejor en un dispositivo móvil. Esos elementos que están detectando tanto patrones como comportamiento tienen que ser retroalimentados con las nuevas versiones de malware y como lo queremos hacer es detectar a nivel, identificar, extraer esas características en ese ambiente virtual de nube y retroalimentarlo en las redes de sensores del Internet de las Cosas. Más o menos de eso trata este primer proyecto. Y aquí viene, es un poco más técnico, no voy a ahondar mucho al detalle en estos aspectos, pero de manera general lo que hemos estado utilizando aquí es inteligencia artificial, clustering, machine learning, hemos utilizado grafos de conocimiento e inclusive aquí algo
que no hemos visto mucho publicado, que es algoritmos bioinspirados o técnicas genéticas para poder clasificar este tipo de comportamientos. Otro proyecto que estamos trabajando es evaluaciones persistentes e intrusivas. Aquí estamos combinando varios elementos. Generalmente, desde el punto de vista de seguridad, a lo mejor han escuchado un término que es APT, es una amenaza inteligente persistente. Ese concepto de que todo el tiempo estamos siendo observados y que en algún momento vamos a ser vulnerados por esa amenaza que nos va a atacar, lo hemos utilizado, pero con un perfil proactivo. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente, muchas organizaciones lo que hacen es contratar a un grupo de expertos para evaluar el nivel de seguridad que tienen sus sistemas. Esto se conoce como evaluaciones de seguridad o pentesting. Pero eso sucede en espacios de tiempo muy limitados y a lo mejor se hace, en el mejor de los casos, año con año. En algunas organizaciones lo hacen cada 2 años o cada 3 años. Por ejemplo, en este año nos tocó evaluar los famosos PREPs. Cada que hay un proceso de votación se evalúa eso porque en la legislación del INE se los exige, pero el INE no lo está haciendo de manera constante. Y ese es por poner un ejemplo. Este ámbito o esta característica, lo que nosotros tratamos de proponer es que tengamos un control, o sea, que no se esté contratando a un especialista y que cada determinado tiempo esté haciendo la evaluación, que tengamos un sistema que lo esté haciendo de forma persistente. La idea principal es eso. Entonces tenemos, esto lo hemos trabajado con 2 tesis de maestría y ahorita está continuando con una tesis de doctorado. Tenemos una parte que es obtener información, tomamos como referencia un modelo de caja negra, o sea, no sabemos qué elemento es el que vamos a evaluar, a qué elemento es al que vamos a atacar. Entonces hay un elemento en donde está buscando y está tratando de identificar quién es esa caja negra. Tenemos varios controles ahí que lo que identifican es, por ejemplo, la ofuscación. Una de las técnicas en seguridad es tratar de entregar información falsa o no entregar información al que me está observando. Tratar de enviarlo hacia un punto en el cual yo no esté ubicado. Y eso es una tendencia en seguridad que se conoce como Moving Target Defense. O sea, son técnicas en donde el blanco se está moviendo. Y a lo mejor ustedes lo han escuchado con herramientas como Protocol Scrubbers, que es de lo más común que hay. Bueno, en esta primera sección lo que buscamos es eso, tratar de identificar todos esos controles que nos están moviendo el blanco, que están tratando de desviarnos y que la información que nos entregan es falsa, para que cuando nosotros diseñemos los vectores de ataque que van a vulnerar a ese sistema, esos vectores de ataque sean erróneos. ¿Por qué? Porque la información que estamos obteniendo aquí es falsa. Entonces, ¿cómo es que resolvemos este problema? Lo hemos resuelto con varias herramientas, con grafos de conocimiento. Estos grafos de conocimiento, el que les presento aquí, es el que nos ayuda a generar los vectores de ataque. Un vector de ataque, en este caso, me está diciendo que yo puedo identificar un puerto, puedo asociarlo a un conjunto de precondiciones que me van a llevar a utilizar un exploit en particular, y ese exploit con ciertas configuraciones. Hay una etapa de post-explotación y todo esto lo hace el sistema de manera automática. De este lado no se alcanza a apreciar muy bien, pero estamos representando varios protocolos. En la parte superior tenemos TCP y CMP, tenemos algunos campos asociados a esos protocolos y tenemos un conjunto de técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial que me van a poder identificar y clasificar esa información para que al final pueda identificar controles específicos de seguridad o que me diga si la información es falsa
o es verdadera. Por último, un tema que es interesante porque está muy en boga, la inteligencia artificial. La mayoría se está enfocando, y creo que eso es lo adecuado, se están enfocando en funcionalidad. Sin embargo, muy pocos nos estamos enfocando en atacar esos modelos inteligentes. No nada más es probar que sean eficientes, no nada más es probar que el porcentaje de falsos positivos o falsos negativos, dicho de otra forma, la eficiencia de esos modelos inteligentes para reconocer, por ejemplo, texto, para reconocer colores, para reconocer cualquier elemento digital, sean vulnerados, sean atacados. Por ejemplo, que un hacker logre pasar un modelo en el cual, por decir algo muy sencillo, que está reconociendo un color o una placa con ciertos números, yo me haga pasar por otros números y lo vulnere. Este grupo de investigaciones es reconocido con el término de ataques de adversario. Y lo que se busca con estos modelos de ataques de adversario es lo siguiente: generar una perturbación en una entrada válida para un modelo, y ese modelo no va a tener la capacidad, o encontramos una vulnerabilidad en ese modelo para que me reconoce algo como válido. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando esta entrada, le genero una perturbación y el modelo me lo reconoce, por ejemplo, como un 3. Ese es un ataque de adversario. Este ataque de adversario es específicamente para reconocimiento de imágenes. Pero no nada más es para reconocimiento de imágenes, es en general para cualquier tipo de reconocimiento. Aquí está un modelo no nada más utilizado para ataques de adversario, en el cual siempre vamos a tener una superficie de ataque. La superficie de ataque es como el espectro de posibilidades que vamos a tener para poder atacar, y no necesariamente puede ser exitoso en todos los casos, a un blanco en particular. Esa superficie de ataque va a ser atacar a los sistemas de defensa de la inteligencia artificial, y en este caso de los algoritmos de Machine Learning. ¿Qué es lo que buscamos? Mitigar, aquí viene decrementar, pero es más bien mitigar el riesgo, pero siempre vamos a tener una posibilidad de nuevos vectores de ataque. ¿Y por qué vamos a tener nuevos vectores de ataque? Esos nuevos vectores de ataque me van a generar nuevos modelos para inteligencia artificial. Esto es un modelo dinámico. La reflexión de esta diapositiva es: todo el tiempo estamos en movimiento. Vamos a estar generando nuevas técnicas, nuevos modelos, nuevos algoritmos que me van a estar clasificando, detectando cualquier cosa. Pero esos nuevos modelos me van a generar nuevos vectores de ataque, y todo el tiempo voy a tener que estar innovando, voy a estar generando ciencia básica y tecnología que va a estar alimentando este ciclo. Eso creo que es atractivo para todos los que trabajamos en TI, y creo que así lo deberían de ver ustedes. Si entran a este círculo, siempre van a tener un reto, siempre van a tener la oportunidad de innovar, la oportunidad de aportar, sea con un elemento tecnológico o sea con un elemento científico. Aquí vienen algunas referencias, y estos son los datos de contacto. Muchas gracias, espero que no me haya pasado por mucho tiempo. Sí. Un fuerte el aplauso para el doctor. Estamos en tiempo todavía de abrir un panel de preguntas. No sé si tengamos algún interesado en la audiencia. Bueno, uno de este lado.
Hola, buenos días. Soy Eric Zamora. Tengo una duda acerca de esto que está pasando en el país de las consultas. Se van a hacer muy populares, me parece, en el sexenio. ¿Crees que es necesario tener un sistema de ciberseguridad para proteger el voto de la gente? ¿O es irrelevante? No, sí, bueno, desde hace mucho tiempo hay muchos esfuerzos por ofrecer tanto sistemas, modelos de votación electrónica. Por ejemplo, en el caso del SIC, desde, me parece que 2009, hemos hecho esfuerzos con urnas electrónicas. Esa urna electrónica fue propuesta por 3 organismos educativos, la UNAM, el CINVESTAB y el SIC. Cada uno se enfocó en diferentes tareas y ese fue como la pauta a nivel nacional en cuanto a esfuerzos de esa naturaleza. Pero a nivel global hay muchos esfuerzos para poder hacer votaciones electrónicas. No quiero decir con ello que sean, por ejemplo, a través de internet, eso es un punto específico, pero por lo menos el hecho de que en lugar de que lo hagan con papel, haya un dispositivo electrónico para recibir, procesar y contar los votos. Todas las actividades digitales todas las actividades humanas están tendiendo al ámbito o al dominio en el ciberespacio, el dominio digital. Yo creo que aunque nos resistamos como individuos, particularmente en ese tipo de actividades, va a llegar en el momento en el cual no vamos a poder resistirnos a eso y espero que sea pronto. Con ese preámbulo, es sumamente importante cuidar varias propiedades. Por ejemplo, es muy importante el anonimato en el caso del voto. Y hablar de ciberseguridad para votación, el ámbito más importante es que no conozcan que Eric votó por tal candidato. Más allá de que contemos o no los votos, el anonimato en ese tipo de aplicaciones es sumamente importante. Y eso es lo que debería de preservar el modelo, la arquitectura, el esquema, los controles de ciberseguridad aplicados a esa aplicación. Perdón la redundancia, a la aplicación de votación. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. Gracias por me pareció ver que teníamos otra pregunta en la audiencia. ¿De qué lado? ¿No? Bueno, muchas gracias. Pues, doctor, agradecemos con un fuerte aplauso su ponencia, su plática. Muchas gracias. Gracias.